Es un arranque negativo para Paqui sin duda y empiezan a aparecer las estadísticas. A ver, en 2017 fue el último año en que la Universidad de Chile se coronó campeón. Han pasado 9 años de eso y por eso la U, cuando empieza este año 2026, plantea como gran propuesta ser campeón, ni siquiera pensando en el torneo internacional, pero estos son los últimos arranques del torneo nacional en la U, donde aparece Paqui con apenas 2 puntos, solo superado por Alfredo Arias, que tuvo 1 punto en las 3 primeras fechas, muy lejano a lo que hizo Escobar, muy lejano a lo que hizo Álvarez, a Caputo, a Dudamel, a Diego López, a Kudelka y bueno, Pellegrino, que consiguió 1 punto más en el arranque del campeonato. No son números que alegran a la Universidad de Chile, yo creo que más bien preocupan, porque esta U no está mostrando el nivel... Ah, espérate, antes que me olvide, Matías Saldivia no va a poder estar en el partido con Palestino. Sí, 2 por fechas. arrastra la sanción del torneo del campeonato pasado y le quedan 2 partidos por cumplir. Tarjeta roja recibió la Copa Sudamericana y por eso no va a poder estar ante Palestino. Y si es que pasa la U, tampoco en el primer partido de fase de grupos. ¿Qué les ha parecido a ustedes el arranque? ¿Encuentran que este listado de los últimos arranques del torneo nacional para la U tiene sentido con el juego? ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno ve estadísticas. Por ejemplo, lo que nos pasaba el año pasado con Limache, que lo hablamos un montón de veces. Limache tenía muy pocos puntos, coqueteaba con el descenso en varias oportunidades, pero uno sabía que tenía cosas en su juego y en sus intérpretes también, que hacía que te daba para pensar que podría estar perfectamente más arriba en la tabla de posiciones. En este caso, ¿creen ustedes que esta tabla, a ver si la podemos volver a poner en pantalla, que esta tabla refleja realmente el momento futbolístico de la U? Es bastante decir que la U esté al mismo nivel que la de Alfredo Arias. Yo creo que este equipo es mucho más plantel. Esta Universidad de Chile tiene mucho más que dar, pero ha sido un comienzo muy malo. La U no solamente desde el punto de vista de los resultados, sino que desde la generación de juego. Yéndonos a las estadísticas, también solamente ha rematado 6 veces al arco en estos primeros partidos. Entonces es muy poco considerando el plantel que tiene. Varias de esas universidades de Chile que estamos viendo en pantalla o los técnicos que tuvieron a disposición planteles en esta U eran equipos con mucho menor calidad, con jugadores de mucho menor nivel. Entonces ahí también va un poco la exigencia y la crítica. Pero esto recién comienza, yo no sería tan majadero con eso. Yo creo que Francisco Meneghini es mejor técnico que varios de la lista y hay que darle contexto también. Por ejemplo, Alfredo Arias llegó con el campeonato ya empezado, con una U que venía mal. Diego López tampoco llegó a comienzo de año. Entonces son circunstancias diferentes, pero la U está metida en un problema y necesita con urgencia ganar como sea el próximo partido. Sí, yo estaba mirando lo que decían en el chat y Sergio Campos, estoy muy en desacuerdo con lo que dice. Él dice, en la U se fueron 3 y los que llegaron son menos de los que se fueron, incluyendo al DT. Respecto al DT, yo creo que ahí sí es un tema para debatir, pero a mí me parece que bajo todo punto de vista, que lleguen Lucero, que llegue Rivero y que lleguen Vargas, es mucho más que lo que te podía ofrecer el Nico Guerra, el Tuco Contreras y Lucas Tiberio, pero absolutamente superior la llegada de estos 3 refuerzos. Yo creo que por lo mismo, con esa llegada más la conformación en general del plantel, son aspectos que llevan a que la crítica sobre Paqui particularmente sea tal vez tan dura en este momento. Yo no creo en ningún caso que esté en riesgo Paqui, ni mucho menos, sobre todo porque van recién 3 fechas, pero cuando tú tienes un plantel como el de Universidad de Chile, que en el papel debiera estar rindiendo de buena forma, porque creo que lograron suplir de muy buena manera a los jugadores que se fueron, cuando tienes jugadores como los 3 que nombramos, más Altamirano, más el nivel de Asadi, más lo que venía haciendo Charles, más la dupla de centrales, más allá que creo que efectivamente sí se cayeron un poquitito. Yo creo que sí es preocupante que esté mostrando este nivel porque no ha ganado hasta la fecha, al menos desde estos amistosos de la pretemporada y desde que perdieron con Universitario por 3-0. Pero no me parece en ningún caso que la U esté en riesgo de nada. O sea, a esta altura del torneo, cuando estamos a puertas de la fecha 4, empezar a decir tal vez que la U está en crisis o que se podría bajar de la pelea por el título, no, es un mal momento absoluto. Pero tampoco podemos decir que está en crisis cuando
Vamos a esperar que vuelva un jugador que estaba suspendido, cuando queda todo un torneo por delante. Entonces me parece que son críticas que tienen que ser mesuradas y también compartidas, porque la mayor cantidad de la culpa se le echa a Paqui, y yo no sé si Paqui es el mayor culpable de la crisis, entre comillas, que algunos llaman, que está viviendo la U. Bueno, pero el responsable generalmente es el técnico. ¿Saben en qué responsabilizo yo a Paqui? ¿En qué? En los rendimientos individuales. Ya. Porque para mí es tarea del técnico sacarle buenos rendimientos a los jugadores. Y siento que esta Universidad de Chile, con los mismos jugadores, los mismos nombres que estaban el año pasado y que la rompían, están en un nivel muy inferior. Y eso es por algo. Paqui los tiene todos los días en los entrenamientos y me parece a mí, a ver, no es 100% responsabilidad de él, el jugador tiene que poner su parte también, pero yo creo que sí tiene gran responsabilidad el técnico en la baja de rendimiento de Aranguis, por ejemplo. También, pero por ejemplo, cuando hablamos de esa baja de rendimientos o que no estén cumpliendo tal vez con lo que se esperaba, es distinto que el técnico ponga a Eduardo Vargas con, por ejemplo, Lucero arriba, o que ponga a Vargas abierto por derecha, o que ponga a Vargas como el hombre de referencia como 9 cuando sabemos que eso no juega y lo acompaña a Asadi. Entonces yo creo que efectivamente sí tiene responsabilidad, pero también en qué posición tú ocupas a jugadores o los sacas de donde vienen jugando para que calce con tu esquema cuando sabes que no es su mejor versión. Yo creo que también hay muchos temas que influyen en ese sentido.